Bienvenidos a este canal, Diego en la Lucha. Lo peor ocurrió. El peor escenario es el que se está viviendo en Irán, porque oficialmente se dio a conocer que no hay sobrevivientes del accidente aéreo del que formaba parte Ebrahim Raisi, presidente iraní. Este hecho lamentable desata una larga lista de preguntas e hipótesis de conflictos latentes en un continente que ha vivido pocos momentos de paz en las últimas décadas. La primera pregunta de la lista sin duda es: ¿fue un accidente o un atentado? Debo decir que llama mucho la atención que de 3 helicópteros que se encontraban en el aire haya sido justamente el del presidente el que tuvo problemas. También recalcar que las condiciones climáticas en la región donde ocurrió el accidente eran terribles, muchísima neblina, es decir, poca visibilidad y lluvia. ¿Por qué no se tomó en cuenta este factor elemental para salir en un vuelo de helicóptero? Justamente este tipo de condiciones ha provocado exactamente el mismo tipo de desenlace en varias partes del mundo. Esto podría tener que ver con un posible accidente, pero ¿quiénes rodeaban al presidente iraní como para no advertir ante semejante peligro? Porque esto es simple protocolo de seguridad y no se cumplió. En este punto debemos recordar un hecho muy reciente. A principios de abril, el gobierno de Israel, encabezado por Benjamín Netanyahu, destruyó la embajada de Irán en Damasco, Siria, y acabó con la vida de 7 personas e hiriendo a otras tantas. Este hecho es claramente una declaración de guerra desde el derecho internacional y por supuesto Irán respondió días después con un ataque con más de 300 drones y misiles dirigidos a Israel, en lo que fue calificado como una escalada latente del conflicto, porque Israel nuevamente juró venganza. Y la pregunta es: ¿puede calificarse de accidente lo que sufrió el helicóptero donde viajaba el presidente iraní y uno de sus ministros? ¿O se trata de la venganza que juró Israel? Y las preguntas no dejan de surgir, porque las hipótesis de conspiración son perfectamente aceptables, mucho más si tomamos en cuenta que el servicio de inteligencia israelí, el Mossad, es de los más poderosos del mundo. Pero aquí surgen muchas cuestiones que hacen pensar. Irán no es un país débil militarmente, es una potencia que incluso ha hecho retroceder a Estados Unidos en situaciones de mucha tensión dentro del Golfo Pérsico. ¿Cómo es posible que un país que ha desarrollado una fuerza armada potente que hace temer a las potencias históricas sea tan permeable hasta el nivel de que su presidente y ministro de Relaciones Exteriores pierdan la vida de esta manera? Como dice el analista internacional Carlos Mamani, en geopolítica el peor pecado es la ingenuidad. Si efectivamente el servicio de inteligencia israelí es el responsable de esta situación, ha demostrado un poder gigantesco y por su parte, Irán habría dejado ver una debilidad enorme. Significaría que los militares que rodearon a Raisi, su presidente, eran quizás conspiradores. Los retos que tiene el país persa ahora mismo son muy complejos. ¿Cómo manejarán la situación internamente para que no explote un conflicto interno y se desestabilice el país, dividiéndose en subgrupos con visiones distintas y peleando por el poder? Por otra parte, ¿qué acciones tomarían los persas contra Israel si se demuestra que el hecho fue un atentado y no un accidente? ¿Están en condiciones de iniciar una guerra después de este hecho? Es muy reciente todo para saber cuáles serán las acciones que tomará el gobierno interino de Irán, pero por ahora lo que sabemos es que las Fuerzas Armadas acaban de decir que presentarán total apoyo al gobernante que asumirá el cargo. El artículo 131 de la Constitución de la República Islámica establece que en caso de que un presidente muera, renuncie, quede incapacitado o sea destituido por más de 2 meses, o si su mandato termina y no se elige un nuevo presidente debido a obstáculos, el primer vicepresidente se convierte en el presidente interino. Por lo tanto, Mohammad Mokber se desempeñará como presidente interino durante un periodo de 50 días. Atención a lo siguiente, dado que este canal es contrahegemónico, te pido que te suscribas a mi canal Telegram, @Diego en la Lucha. Allí no hay censura y pongo todo, por más fuerte que sea. Continuemos. Después de asumir el presidente interino, un consejo compuesto por el primer vicepresidente del Ejecutivo, el presidente del Parlamento y el jefe del Poder Judicial tendrán un periodo máximo de 50 días para celebrar nuevas elecciones presidenciales. Como vemos, son poco más de 3 meses, en medio de un contexto potencialmente caótico, porque las aguas están revueltas y en medio de una situación así no se pueden comenzar guerras que indudablemente conducirían al fracaso y posible explosión social interna.
Todo un banquete para los enemigos de Irán. Supongamos que Israel comienza una fase de ataques militares contra Irán en medio de esta situación porque quiere aprovechar la debilidad. ¿Estarán las Fuerzas Armadas iraníes preparadas para responder de manera efectiva? En este punto debo leer el comunicado que difundieron las Fuerzas Armadas persas. Las Fuerzas Armadas de la República Islámica de Irán, además de preservar la preparación defensiva y de seguridad del país a nivel de la región y en las fronteras y en todo el territorio de nuestra querida patria, estarán como antes al lado del gobierno y al servicio del pueblo en esta coyuntura crítica. Cierro comillas. La realidad es que Irán debe entrar en una fase de revisión interna muy profunda, analizando las jerarquías militares y quiénes están en cada puesto de mando, cuáles han sido sus acciones, sus relaciones y sus posibles vínculos con enemigos foráneos. Lo primero que se debe hacer, y que seguramente harán, es identificar posibles errores graves a nivel estratégico para lograr subsanar lo que podría desencadenar una serie de hechos que propicien el debilitamiento interno y un golpe blando. Recordemos que Irán es el país que se transformó realmente en una piedra de tranca para Occidente luego de la Revolución Islámica en 1979, donde se acabó con la monarquía que tenía lazos estrechos con líderes occidentales y facilitaba el accionar de Estados Unidos y Reino Unido en la región. Irán se ubica estratégicamente en el Golfo Pérsico, por donde circula un porcentaje importante del petróleo que mueve al mundo, pero además cuenta con una de las reservas de petróleo y gas más importantes del mundo. Así que es clarísimo que una situación de caos interno le conviene mucho a sus enemigos históricos. No podemos olvidar que el país se vio convulsionado por manifestaciones lideradas por jóvenes que se confirmó estaban financiados desde el exterior contra el gobierno clerical. Por ejemplo, la CNN dice que aunque las protestas cesaron en gran medida, la oposición al liderazgo clerical sigue profundamente arraigada entre muchos iraníes, especialmente los jóvenes, que anhelan reformas, empleos y un alejamiento del régimen religioso asfixiante. Claramente aquí vemos las matrices de opinión de Occidente para justificar el caos interno que desean provocar en Irán. Presten atención a lo que dicen los medios de comunicación estadounidenses. Raisi, ex jefe del Poder Judicial de línea dura con su propio historial brutal en materia de derechos humanos, fue elegido presidente en 2021 en una votación fuertemente diseñada por la élite política de la República Islámica para que pudiera postularse prácticamente sin oposición. Raisi derrotó a un candidato más moderado y se consideró que su victoria marcaba el comienzo de una nueva era línea más dura en Irán. Ahora nos vamos a las respuestas oficiales de gobiernos de todo el mundo luego de la muerte de Raisi. To ask that all those present now stand and join in observing a minute of silence in remembrance of the loss of life in a helicopter crash of the President of the Islamic Republic of Iran, Ibrahim Raisi, the Minister of Foreign Affairs of the Islamic Republic of Iran, Hossein Amir Abdollahian, and all passengers, and to present its condolences and sympathy to their families and the people of the Islamic Republic of Iran. I thank you. Kardeş ülke İran'dan üzüntü verici bir haber aldı. İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın İbrahim Reisi'nin ve beraberindeki heyetin helikopter kazasında vefat ettiklerini öğrendik. Merhum Reisi'ye ve kazada hayatını kaybeden İran Dışişleri Bakanı ile diğer yetkililere Allah'tan rahmet niyaz ediyorum. Bu elim kazadan duyduğumuz derin teessürü burada öncelikle ifade etmek istiyorum. Şahsım, ülkem ve milletim adına İran halkına başsağlığı diliyorum. Hay que destacar
que 2 gobiernos europeos, precisamente del G7, las 7 mayores economías del mundo occidental y enemigos estratégicos de Irán, dieron las condolencias. Se trata de Francia e Italia. ¿Vos qué pensás? ¿Esto puede ser el inicio de tiempos muy duros para la paz interna de Irán o lo superarán fácilmente? Leo tus comentarios, te pido que te suscribas a este canal, actives la campana de notificaciones en la opción todas, eso es muy importante, le des pulgar arriba y compartas. Muchas gracias.